¿Qué tal amigos? Les traemos las últimas noticias. El país del norte al parecer avanza a su inevitable descenso. Tres noticias cobraron particular relevancia este último día. La primera noticia señala que Estados Unidos se estaría quedando sin armas debido a los envíos constantes realizados al país ucraniano. La segunda noticia ha revelado que el país del norte ha triplicado su inflación en tan solo un mes. Por último, la noticia mucho más alarmante para el país americano manifiesta que China ha advertido al país imperialista de una guerra directa por Taiwán. El país del norte, debido al conflicto en Ucrania, estaría atravesando serios problemas. Desde el periódico Hispan TV Nexo Latino se ha revelado que, de acuerdo a la agencia de noticias Bloomberg, que debido al masivo envío de armas a Ucrania para ayudarle a enfrentar a Rusia, este hecho hizo que las propias reservas del arsenal bélico del Pentágono se estén agotando, indica el informe. Según un artículo difundido este martes por la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, Estados Unidos ya entregó a Kiev más de 700.000 unidades de misiles antitanques Javelin, lo que representa la exorbitante cifra de un tercio del inventario del Departamento de Defensa del Pentágono norteamericano. La nota señala asimismo que el conflicto ha consumido una cuarta parte del inventario estadounidense de misiles portátiles antiaéreos Stinger. La nota manifiesta que si la tasa de uso actual en estos sistemas persiste, las reservas podrían agotarse para el año siguiente. Por ello, el Pentágono incluso ordenó la producción de casi 1.500 Stinger a la empresa Raytheon para reponer sus reservas, lo que fue el primer contrato de este tipo, imagínense, desde el año 2005, manifestó el medio. La noticia de que Estados Unidos se está quedando sin arsenal bélico en reserva causa revuelo internacional, debido a que el país del norte no estaría en la capacidad de poder apoyar a Taiwán por desabastecimiento de munición en caso de un eventual conflicto o guerra con China. El artículo señala también que varios factores contribuyeron al desabastecimiento del arsenal bélico estadounidense, como el hecho de que existen normas de adjudicación engorrosas en materia de contratos para las empresas, así como problemas en la cadena de suministros de microchips. Por último, la falta de coordinación y planificación en la administración de recursos destinados en el área de defensa del país del norte. Para mayor desgracia del imperio, China lanzó una fuerte advertencia hace unas horas advirtiéndole de una guerra directa en caso de que apoye la independencia de Taiwán. La nota publicada en el medio Hispan TV Nexo Latino señala: el portavoz de defensa chino avisa que no dudarán en iniciar una guerra por Taiwán. China dice que no dudará en iniciar una guerra si Taiwán declara su independencia. El ministro de defensa chino, Wei Fenghe, ha confirmado este viernes en una reunión en Singapur con el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin que China machacaría cualquier intento de independencia de la isla y defenderá con determinación la unificación de la patria. El ministro chino Wei señaló: si alguien se atreve a separar a Taiwán de China, el ejército chino no dudará en iniciar una guerra, cueste lo que cueste. Estas declaraciones del portavoz chino fueron dadas frente al representante del país imperialista, Lloyd Austin. El portavoz chino ha insistido además que Taiwán pertenece a China y que Estados Unidos no debería usar la isla para contener a China. China, que reclama su soberanía sobre Taiwán, se opone a los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas y al apoyo militar y político que recibe la isla por parte de Estados Unidos. De hecho, ha dejado en claro en reiteradas ocasiones que la isla es el tema más sensible e importante para Pekín, y por ello ha aumentado en los últimos meses sus actividades militares cerca de Taiwán para manifestar su rechazo a las políticas separatistas de la cúpula gobernante de Taipei. El país del norte no la está pasando nada bien debido al conflicto en Ucrania. Hace unas horas se ha difundido desde numerosas cadenas de noticias que la inflación en el país del norte se ha triplicado en tan solo un mes. Escuchemos la noticia difundida hace unas horas. El movimiento, bueno, ya les digo que es un desastre el dato de inflación, es un desastre absoluto. La inflación mensual en Estados Unidos estaba en el 0,3 mensual, se esperaba un 0,7 y ha sido un 1%. El movimiento mensual es mucho peor de lo que esperaba el mercado. Fíjense, menudo guantazo se está empezando a dar
el mercado aquí después de conocer que la inflación está mucho peor, mucho peor de lo que se esperaba por el mercado. El dato es horrible, horrible, sin paliativos. No solo se ha duplicado, se ha más que triplicado mensualmente la inflación y el mercado. En cuanto ha conocido el dato, fíjense lo que ha producido y cómo va esta vela, boom, 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 hacia abajo, porque el dato es mucho peor de lo que se estaba esperando, muchísimo peor de lo que esperaba el mercado. Ese es el dato mensual, pero ojo, porque el dato anual es del 8,6%, se esperaba que fuera del 8,3%. También anualizada la inflación, el dato es muchísimo peor. Y luego tenemos la inflación subyacente, el core, que cae del 6,2 al 6, pero se esperaba que fuera el 5,9. Este es el movimiento inicial, desastroso. SP500 en futuros, un movimiento, como ven, de desplome absoluto, porque la inflación es el problema ahora mismo clave para ¿quién? Para Jerome Powell, vénganse por aquí, es el protagonista. Tiene todo muchísimo más complicado, tiene todo muchísimo más cuesta arriba ahora mismo, después de ver que la inflación ni tan siquiera con todo lo que ya se ha puesto encima de la mesa, ni tan siquiera con todas las amenazas de una subida enorme, está consiguiendo tener efecto. Yo creo que la Fed lo que ha tenido es una pérdida de credibilidad absoluta. Creo que es lo primero que tiene que recuperar. Luego, de nuevo, en cuanto a subidas de tipos, podemos debatir si han ido tarde o podrían haberlo hecho más pronto. Eso ya, bueno, tampoco estamos ahí dentro para saber exactamente lo que se cuece, pero lo que está claro es que si esto hubiese empezado mucho antes, pues antes estaríamos saliendo de esto, ¿no? Y de hecho, comentabas antes, te he escuchado de fondo comentar a lo que comentaba Mohamed El Rian, que decía que le preocupa la inflación de junio, que es donde se va a seguir viendo esa aceleración. Y en mi opinión también, pero cojámoslo con la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora que están diciendo good news are bad news, o bad news are good news, ¿no? Se está diciendo en Wall Street. Cojámoslo con la otra cara de la moneda y es decir, para mí el argumento de la Fed de decir posiblemente frenemos un poco en septiembre, que creo que algo consecuencia tendrá que ver el midterm, pero el argumento ese de frenar un poco en septiembre para mí no es efectivo. Yo creo que estos datos, aunque sean malos, porque son bastante malos, porque una inflación del 8,6% es mala, lo mires por donde lo mires, y más aún con lo que he comentado, el efecto base, y más aún que estos son los datos que nos proporciona el gobierno, son los datos. Luego, si miras un poco los datos reales, vas a la calle, no creo que nadie se crea que 8,6 es el dato real, es el cocinado, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí que sea un mal dato hace que la Fed tenga que ponerse más las pilas y se deje de pausas, deje de mirar si en septiembre 0 puntos, 25, 50, y que empiece a subir fuertemente, ya que al final pues lo que tienes que frenar es esto, ¿no? Frenar la demanda cuanto antes. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.